Bienvenidos y bienvenidas a Lisbon, a esta charla que tenemos frecuentemente, y nuestro invitado, Manuel Ángel Soriano, es un gran amigo mío de militancia y de trabajo juntos. Y la verdad sobre Manuel es que como compartimos trabajo como apoyo y ayuda para jóvenes LGTB nacionales e internacionales. La verdad sobre él es que son tres cosas que él es. Es un enamorado de la militancia LGTB desarrollado durante años, y eso está reflejado en este libro. Es un enamorado de su trabajo laboral en apoyo y ayuda a personas LGTB. Es un enamorado de su novio. Licenciado en Psicología y diplomado en Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, comienza su andadura en el campo de la psicología en el 72. Su actividad laboral se reparte en dos áreas diferentes. Por una parte, en calidad de psicólogo clínico, ejerce como psicoterapeuta en el tratamiento de personas con problemas de angustia, depresión, ansiedad y autoestima. En este campo cuenta con una amplia experiencia en ayuda a gays, lesbianas, transexuales y personas portadoras del VIH, de la cual habla este libro. Por otra parte, trabaja en el ámbito de las relaciones humanas como consultor senior y es experto en procesos de reclutamiento y selección de personal, por lo que imparte cursos en diferentes escuelas de negocios y empresas nacionales y multinacionales. En el 78 vio a la luz su primer libro, Homosexualidad y Represión. En 2005 publicó su tesis doctoral, La marginación homosexual en la España de la transición. En 2007, con la misma editorial, dio a conocer su manual de autoayuda, Tal como somos. Y su último libro es este que presentamos, que se llama La juventud homosexual, en el que ahora nos va a hablar su experiencia con los jóvenes y, en este caso, pues un tema que afecta a nuestros jóvenes de hoy. Mi familia lo ha pasado este año. Un sobrino mío sufrió esto en un colegio y en septiembre le cambiaron de colegio, cosa que pasó y nunca debe de pasar. Entonces les presento a Manuel y bueno, pues adelante, todo es tuyo. Vale. Todo es tuyo. Muchas gracias, Norma. Yo considero que te has excedido en la presentación que has hecho, pero te lo agradezco mucho. Antes que nada, daros a todos la bienvenida y agradecer a Alberto y a Norma que me hayáis invitado aquí a Richmond a dar esta charla, porque me hace una enorme ilusión y estoy encantado de poder comentaros cosas de mi libro La juventud homosexual. Como ha contado muchas cosas Norma acerca de mi trayectoria profesional, deciros que este último libro que yo saqué el año pasado fue la petición que me hizo la editorial Legales, concretamente dentro de la editorial Legales, Mili Hernández, que la conocéis puesto que es la dueña de la librería Bercana, de que hiciese un estudio de esas personas más jóvenes que están en esa horquilla entre los 13, 14 años a los 22. Porque yo había publicado Tal como somos, y es un libro también, un manual de autoayuda, y ahí abordo pues todos los todas las posibilidades dentro de la diversidad afectivo-sexual del colectivo LGTB.
Pero bien, es cierto que me había olvidado un poco, porque ya no podía más, me había olvidado un poco del colectivo más joven, de estas personas que están en esa edad pasando por los colegios, por los institutos, y que están teniendo muchas veces dificultades, acoso escolar, lo que llamamos y conocemos por bullying escolar, por bullying. Yo tenía, lógicamente por mi profesión, porque soy activista, porque soy gay, pues bastante información, pero lo que yo no quería hacer era un estudio teórico de lo que es el acoso escolar dentro del colectivo joven de hoy día, porque es esa horquilla de jóvenes de hoy que, curiosamente, aunque es diferente al colectivo de jóvenes que ahora tienen pues quizá 30, 40 o más años, muchas de las dificultades que todavía están atravesando este colectivo tan joven es muy similar a el que se padecía 10, 15 o 20 años atrás. Incluso deciros ya en mi época, pues bueno, era todavía, si queréis, mucho más difícil y mucho más doloroso. Entonces, para hacer este estudio, por supuesto, yo recogí toda la información, todos los trabajos que había hecho Beitu, que había hecho Kogan, que había hecho el AFEL acerca de estudios, de encuestas, trabajos antropológicos de campo valiosísimos que lógicamente se habían realizado, pero eso no era bastante. Yo quería entrevistar a jóvenes que estuvieran en este momento pasando, o que hubieran pasado recientemente, que hubieran padecido esta situación de acoso, que es el tema central de este libro. Entonces me puse en contacto con Arcópoli, con la Asociación Universitaria Arcópoli, porque que me ayudaron muchísimo, tengo que decirlo, porque era la manera de poder contar con jóvenes que ahora están a lo mejor en segundo o tercero de facultad, pero que 2 años antes habían dejado el instituto y por tanto tenían todavía muy reciente las vivencias de homofobia y de acoso escolar que habían padecido. Les pasé un cuestionario abierto y realicé una serie de entrevistas en profundidad. De toda esa información, cuando yo empiezo a elaborar este libro, lo primero que yo veo es que, según los estudios que hay, un 57% de los adolescentes ha sufrido en las aulas algún tipo de violencia por su condición LGTB. Que los adolescentes gays sufren un acoso escolar superior al de sus compañeras lesbianas. Que un 18% de los compañeros de instituto mantienen una actitud negativa hacia gays y lesbianas. Vosotros ir fijándoos la cantidad de datos enormemente significativos y enormemente objetivos, porque están obtenidos a través de unas encuestas realizadas en colectivos, que son encuestas de más de 2.000 personas, todas ellas, y aparecen estos datos: que el 68% de los profesores desconocen el acoso al que están sometidos los alumnos LGTB, que un 22% de los adolescentes homosexuales ha soportado homofobia por parte de su familia. Y según un reciente estudio de Kogan, realizado a 5.272 alumnos de secundaria, el 41,8% del alumnado considera que el profesorado hace poco o nada ante los insultos al colectivo LGTB. Todos estos datos nos ponen de manifiesto que existe un acoso, un bullying escolar importantísimo que están padeciendo todo el colectivo LGTB, posiblemente más los gays que las lesbianas, pero indudablemente está afectando a todos. Ante estos datos
lógicamente lo primero que vemos es que en nuestra sociedad existe un nivel de homofobia muy elevado. Porque es cierto que tenemos unas leyes muy avanzadas. Tenemos la ley de matrimonio igualitario del año 2005, la de identidad de género perdón, del 2007, pero claro, por un lado van las leyes y por otro lado van digamos las actitudes de los homófobos que no han todavía asumido la realidad de respeto que toda persona se merece o nos merecemos. Como consecuencia de todo esto, estoy por la transparencia 5, como consecuencia del acoso escolar, el alumnado LGTB se ve afectado en su salud emocional, física y mental. No podemos estar no podemos tener una buena autoestima si en la escuela, en el instituto, se nos acosa. No podemos tener una buena autoestima si en nuestra familia no se acepta con naturalidad la condición de lesbiana, de gay, de bisexual o de transexual. Y como consecuencia de todo ello, pues hay un 63% de todo este colectivo que se siente humillado, que siente rabia y tristeza, un 57% que siente incomprensión y un 50% siente soledad, vulnerabilidad y aislamiento. Y de ahí que un elevado porcentaje de personas LGTB, sobre todo gays, piense en el suicidio como solución para acabar de una vez con ese bullying escolar. Los estudios que hay ponen de manifiesto que el nivel de suicidios en los escolares LGTB es muy superior al nivel que se da entre los heterosexuales. Y además hay una peculiaridad, y es que muchas veces cuando se produce un suicidio de un muchacho homosexual, nunca o pocas veces se llega a decir que la razón por la que se ha suicidado es por el acoso escolar o el acoso barrial que se ha dado en el colegio o en el barrio o en el ámbito social, el ambiente social donde se desarrolla. Es decir, a veces hasta las propias familias del adolescente que intenta suicidarse esconde y oculta la verdadera razón que ha llevado a ese intento de suicidio o que ha llevado a la culminación de ese suicidio, porque hay consciente o inconscientemente un sentimiento de vergüenza de tener un hijo LGTB. Tan solo el 12% del colectivo LGTB confía en su familia para recibir información o consultar dudas sobre las relaciones sexuales y afectivas, mientras que el 47% percibe una actitud negativa por parte de sus padres. A mí este es un dato que me parece muy significativo, porque si ya una niña o un niño no tiene en su casa el suficiente nivel de confianza, de aceptación, para poder contar lo que le pasa, lo que le está sucediendo, que le está llevando a tener ese nivel de angustia, ese nivel de malestar, muchas veces que está afectándole en el nivel de estudios, a nivel escolar. Pues este es un dato que está poniendo de manifiesto qué nivel de homofobia existe todavía en nuestra sociedad. Porque claro, muchas veces
pensamos que no es para tanto los que vivimos en grandes ciudades. Pero es que no todos son grandes ciudades, no todo es Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Y dentro de las grandes ciudades, no es lo mismo unos barrios de un estatus cultural y socioeconómico más alto a otros que tienen un estatus inferior. Es decir, y no es que esté yo diciendo que el estatus cultural sea un factor decisivo o determinante de mayor o menor homofobia. Muchas veces la educación conservadora, en un sentido peyorativo del término conservador, pues hace muchísimo daño, y se puede uno encontrar con alumnas y alumnos, con niños y niñas de familias económicamente pudientes, pero de actitudes muy conservadoras, y que son mucho más dolorosas que la que puede tener a lo mejor un niño de una barriada más humilde con unos padres menos conservadores y con un talante más liberal. Ojo. Pues como se estaba diciendo, los casos de suicidio en adolescentes LGTB son muy superiores a los que se dan en el colectivo heterosexual. La homofobia, muchas veces vamos a explicar un poco qué entendemos por homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia. En general todo es lo mismo, es homofobia. Lo que pasa, y el único término que la Real Academia Española de la Lengua ha asumido es el de homofobia, porque los otros no están todavía recogidos en la Real Academia Española de la Lengua. Lo que pasa que, pues, por una visibilidad, seguramente, hacia las mujeres lesbianas, hacia las y los transexuales y hacia las y los bisexuales, pues utilizamos todos estos términos. La homofobia es una aversión obsesiva hacia las personas homosexuales, y es un término que denota intolerancia, hostilidad y discriminación. Y esa aversión obsesiva hacia las personas homosexuales se puede deber a varios factores. Muchas veces se debe a una educación homófoba en la que se ha enseñado de una u otra manera, se ha inculcado a las personas que ser homosexual, que ser gay o ser lesbiana es peyorativo, que eso indica, digamos, un comportamiento anormal, etcétera, etcétera. Pero hay otras veces que muchas personas homófobas, y esto ya lo estudiaron psicólogos y psiquiatras en los años 70 en los Estados Unidos, tienen un nivel de homofobia elevadísimo por el miedo y el temor que ellos tienen a asumir sus propios impulsos homosexuales. Es decir, hay dos razones fundamentales o dos causas fundamentales dentro de la homofobia, del sentimiento homófobo. Uno, ese miedo a poder pensar que tengo algún componente homosexual o lésbico. No. El gay eres tú, yo no. La lesbiana eres tú, no lo soy yo. Eso por un lado. Por otro lado, un factor educacional y cultural. Si desde pequeño nos están inculcando que ser homosexual es malo, que ser lesbiana es malo, pues ya nos están, introyectando una homofobia. Curiosamente, las personas especialmente homófobas son las que tienen más miedo a sus propios impulsos homosexuales. Yo en el libro este de la juventud homosexual comento menos, pero en el de Tal como somos hablo más acerca de ese miedo irracional hacia los homosexuales, hacia las lesbianas. Y
hago referencia a un estudio conocidísimo de los años 50 del siglo pasado, el informe Kinsey. Claro, en el informe Kinsey en Estados Unidos, Kinsey y una serie de colaboradores hacen un estudio en el que se entrevistan, posiblemente muchos de vosotros lo conocéis. Si lo conocéis lo salto y paso a otra cosa. ¿O cuento un poquito? Sí, cuéntame. Ah, pues yo cuento encantado. Hay una película. Hay una película, efectivamente, de Kinsey, un hombre bisexual, en donde nos cuentan bastante bien sus experiencias y cómo realiza este estudio. Pues para los que no conocen el informe Kinsey y no han visto la película, aunque en la película eso tampoco se cuenta mucho, en ese estudio que hace con 4.000 y pico de personas, mujeres, y 4.000 y pico varones, pues entrevistas individuales, gente que va desde los 3 años hasta los 90 y tantos, se les pregunta acerca de toda su vida afectivo-sexual, sobre todo de su vida sexual, sus experiencias, sus comportamientos, las relaciones, etcétera, etcétera. Se hace una entrevista tal como hoy y a los 6 meses se vuelve a repetir para ver si lo que nos ha contado a los 6 meses resulta totalmente concordante con lo que nos ha dicho hoy. Si resulta totalmente concordante, se pasa al estudio. Si hay algunas diferencias o pensamos que no ha sido todo lo sincero que nosotros consideramos que debe de ser, pues automáticamente lo rechazamos. Bien, pues de ese estudio se vio que no existen comportamientos homosexuales y comportamientos heterosexuales en estado puro, o sea, no hay conductas en compartimentos estancos, sino que hay una escala que va del 0 al 6. En el 0 estarían los heterosexuales puros, que nunca han tenido ninguna experiencia, ni pensamiento, ni nada de tipo homosexual. En el 1 estarían, muchas gracias, en el 1 estarían aquellas personas fundamentalmente heterosexuales, pero que alguna vez han podido tener algún pensamiento homosexual, o en la escuela han podido participar en alguna masturbación colectiva, yo qué sé. En el 2, aquellas personas que siendo heterosexuales, pero han tenido alguna experiencia o más de alguna experiencia con personas de su mismo sexo, y bueno, son heterosexuales pero con un bagaje homo o lésbico considerable. En el 3 estarían los bisexuales. En el 4, aquellas personas homosexuales con experiencias heterosexuales. En el 5, los que son fundamentalmente homosexuales y que tienen alguna ligerísima experiencia, a lo mejor de juventud, que salieron a bailar con una chica y le tocaron un poquito. Y vamos a decirlo en plan lúdico. Y luego en el 6 estarían los homosexuales puros. Claro, como se ve que el comportamiento sexual, el comportamiento del ser humano oscila en del 0 al 6 en una escala, lógicamente hay personas que pueden tener unos sentimientos homosexuales que no quieran reconocer, y a lo mejor en esa escala estarían en el 1. Ojo, no estoy diciendo que sean homosexuales, estoy diciendo que, aun siendo heterosexuales, tienen un miedo irracional al hecho de pensar que pudieran ellos tener alguna tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las razones por las que existe también homofobia. Y luego el factor, evidentemente, social. Cuando hablamos de homofobia, podemos distinguir hasta un tercer tipo de homofobia. Debo de estar por la transparencia 8. Una homofobia cognitiva, una homofobia afectiva y una homofobia conductual. Homofobia cognitiva se relaciona con las ideas y conceptos peyorativos que se pueden tener acerca de la gente homosexual, de la gente LGTB, pues que son individuos de segunda categoría, viciosos, tarados, anormales, enfermos, ridículos,
y todos los adjetivos peyorativos que queráis poner. Esa sería una homofobia cognitiva. La homofobia afectiva está ligada a los sentimientos de rechazo que les provoca pensar que puedan entrar en contacto con personas homosexuales. O sea, vosotros pensar en una escuela, en un instituto, esa homofobia afectiva de decir, qué mal me siento, qué asco tengo, qué rechazo de pensar que puedo tener un compañero, una compañera lesbiana o un compañero gay y que lo voy a tener a mi lado, sentado. No, que vamos, parece que es que se van a contagiar, van a coger una infección. Y por último, la peor, una homofobia conductual, que tiene que ver con actitudes y comportamientos de rechazo y que se manifiesta desde el chistecito de mal gusto, de mariquitas, bolleras, etc., hasta el hecho de poder llegar a una agresión física. Esta es la peor de las homofobias. Y evidentemente es la que más daño está causando al colectivo joven, que curiosamente a veces ese colectivo, porque yo aquí hablo de ese colectivo joven, no es tan joven, a veces esta homofobia se da hasta en los colegios mayores. Os voy a leer un cachito, un trocito pequeño de un caso que yo cuento en mi libro. Se llama Fermín y os voy a leer lo que le pasó hace un par de años, 3, a este joven. Fermín es un joven de 20 años, estudiante de comunicación audiovisual. Vive en un colegio mayor. Y nos dice, nos cuenta él textual su vivencia. Yo, en los 2 años que he estado en el colegio mayor, nunca se metieron conmigo ni tuve dificultades con nadie. Como no tengo pluma, pasaba desapercibido. En cambio, había otros chicos con pluma que lo pasaban fatal. Pero en abril de este curso pasado, está refiriendo al 2009-2010, una noche tuve una relación mínimamente sexual con un compañero vecino de pasillo, con fama de ligón muy hetero. Él sabía que yo era gay. Él me invitó esa noche a su habitación a beber y allí acabamos liados. Los dos habíamos bebido, pero cuando le dio el bajón empezó a insultarme y decirme de todo. Me dijo que me fuese de su habitación y que si lo contaba a alguien me iba a denunciar por violación. En un principio me lo tomé a broma. Regresé a mi habitación y en un mensaje privado en el 20 le dije que se quedara tranquilo, que no se lo pensaba contar a nadie. Me fui a dormir y a los pocos minutos se puso a cantar en la puerta de mi habitación. Salió todo el mundo de sus habitaciones y le vieron junto a mi puerta con la guitarra en un estado físico como drogado. Se lo llevaron a la dirección y le amonestaron. Sus amigos del colegio mayor le vieron que él estaba cantando delante de mi puerta. Empezaron a preguntarle que qué había pasado. Él les dijo que yo le había violado y a la tarde siguiente se presentaron en mi habitación amenazándome con una barra de hierro y con la pata de una silla arrancada. Me dijeron que en una semana me tenía que marchar del colegio mayor. No llegaron a pegarme, pero estaban en disposición de hacerlo. Yo estaba acojonado, porque por las noches aporreaban mi puerta y por el pasillo decía: Fermín, te vamos a matar. Cuando se lo conté al director del colegio mayor, vino a mi habitación y comprobó que yo estaba temblando de miedo. Me dijo que estuviera tranquilo y que hablaría con ellos. Ahora viene lo más interesante. A la tarde siguiente, el director del colegio mayor me llamó a su despacho para comunicarme que me echaban del colegio, a pesar de que me consideraban muy buena persona, y que esta decisión por parte de la dirección del colegio mayor no me la tomase como una reacción homófoba, que era simplemente lo mejor para mí, porque así me alejaba de ellos y dejaban de amenazarme. Yo me quedé alucinado. Como veis, el nivel de bullying y de homofobia
a veces se da hasta en la universidad. Hay más casos, que no voy a leeros, de otras personas que también lo han padecido. Este chico, Fermín, este joven, que ha sido muy valiente, lo denunció. Esto no lo cuento en el libro, pero lo voy a decir aquí. Y un abogado, que sé que lo puedo decir porque tengo su autorización, que trabaja para el colectivo LGTB, Manuel Ródenas, lo defendió y ganaron el juicio. Pero es un caso que yo tengo que hacer referencia, porque es un caso valioso, de valentía, de este joven que se encontró en esta tesitura. Y ya, sí, dime. ¿Se puede saber el nombre del colegio mayor? Pues mira, no. Porque ¿sabes qué pasa? Se puede saber. Si quieres, pregúntaselo a Manuel Ródenas. No es que yo no te lo quiera decir. Y tal. Pero, ¿sabes qué pasa? No es por curiosidad, es por bueno, si sabemos el nombre, a nuestros jóvenes ¿No le recomendaremos que vayan allí? Sí. A mi sobrino le diré que ni hablar de ese colegio mayor. Yo estuve en un colegio mayor donde era el más liberal de España, entonces no había problema. Bueno, ya sabéis qué pasa, con dos razones. Os confieso que en este momento no me acuerdo, porque esto yo lo he sacado de una grabación que yo le hice de la entrevista. No me acuerdo del nombre del colegio. Eso, sinceramente. Si lo supiera, tampoco lo diría, pues un poco porque me gusta ser respetuoso. A veces hasta con los que no lo son. Creo que a veces hay que ser respetuoso hasta con los que no son respetuosos. Y yo en ese sentido, pues por eso te he dicho tan tajantemente, no te lo digo. No me acuerdo de verdad, pero me parece... Ahora, yo estoy convencido que si tenéis mucho interés, os lo podéis sacar, porque yo creo que he dado datos de suficientemente directos para que lo podáis saber. Pero es que muchas veces este nivel de bullying se convierte en mobbing. Tengo, como no, una persona en consulta que trabaja, es una persona universitaria, tiene más de 40 años, 42, es una mujer lesbiana. Como no la conocéis y no voy a dar ningún dato más, hasta aquí puedo decir, trabaja en una multinacional y por circunstancias ajenas a ella, pues se han enterado que es lesbiana. Y una serie de compañeros de trabajo la han estado machacando hasta tal punto que se le ha generado un nivel de angustia que ha tenido que recurrir a la consulta de un psicólogo, en este caso a la mía. O sea, con esto, aunque mi libro es La juventud homosexual, el tema del acoso, del bullying escolar y barrial, a veces continúa en la universidad y a veces se convierte ya ese bullying en un mobbing en el ámbito laboral. Esto es un poco la situación que es importante que seamos conscientes de ella. Bueno, pues como os digo, la homofobia conductual es la peor de todas. Pero claro, ahora tengo que hablaros de otro tema importante. Me queda tiempo, ¿no? Sí. Cuando os canséis me lo decís y yo, si os aburrís, me callo. Y es de la salida del armario. La salida del armario que es uno de los aspectos más importantes, más necesarios de cualquier persona LGTB. Yo distingo dos salidas del armario. Y esto lo cuento en el Tal Como Somos y lo cuento aquí en La Juventud Homosexual. Y lo he dicho cuando me hacen alguna entrevista, en algún periódico lo he dicho también. Yo distingo una salida del armario íntima y existencial que uno hace consigo mismo
en el momento en que uno se reconoce que es gay o que es lesbiana, o bisexual, o transexual. Esa es la más importante. Cuando uno se reconoce, se acepta como lo que es, y acepta su peculiaridad afectivo-sexual dentro de la diversidad afectivo-sexual de todos, en ese momento uno se empieza a sentir bien. Luego hay otra salida porque además se empieza a sentir bien porque empieza a reforzar su autoestima. Porque si yo soy gay y me acepto, me gusto, me quiero, me valoro, al margen de lo que opinen los demás, estoy reforzando mi autoestima. Y luego hay una segunda salida del armario, que es esa salida social. Ante la familia, ante los amigos, en el mundo laboral, etc. Esta segunda salida del armario, que es muy importante, hay veces que no se puede hacer. Yo no puedo animar a la gente de una forma inconsciente a decir a todo el mundo, salir del armario. Si me vive en una ciudad pequeña, si me vive en un pueblo pequeño, o en un ambiente homófobo, o está trabajando y en su trabajo corre un alto riesgo de que le despidan, no le van a despedir por lesbiana o por homosexual, pero buscarán cualquier artilugio para despedirlo. Claro, esa salida del armario social, hay que saber muy bien con quién se hace y dónde se hace. Hace unas semanas, pocas, Parcópoli me mandaba en su correo, que supongo que lo conocéis, una pareja, un matrimonio gay en Palencia, sí, que iban cogidos de la mano y los aporrearon. ¿Sí? Yo soy de Palencia. Entonces que es una ciudad pequeña. Pero te lo digo por una cosa. ¿Te puedo hacer una pregunta ya o no? Puedes preguntarme lo que quieras porque así esto es mucho más enriquecedor. Yo te la contesto y seguimos. Vale. Yo veo una tercera salida del armario. ¿Una tercera? Una tercera, que es la que has hecho tú. Que es la que has hecho tú desde el año 70 y tantos, cuando empezaste a publicar libros, a salir en los medios de comunicación. Mi familia vive en Valencia. Toda tu conferencia hasta ahora nos retrotrae a los de mi generación a una época en la que hemos sufrido mucho, porque yo nací en un pueblo pequeño de Castilla y de los 12 a 14 años para mí fue un infierno absoluto, porque yo salía a la calle porque yo era valiente y tal, pero me arriesgaba a que me dieran una paliza y de hecho me dieron alguna. Bueno, hay una tercera. Una tercera salida del armario. Sí, que es la salida del armario en los medios de comunicación, como has hecho tú. Yo quería preguntarte que si desde que eres un militante mediático, digamos, más o menos, ¿sabes lo que sí, me quiero y tal? Sí. Si se ha elevado el acoso homófobo hacia ti. No. Vamos a ver. Yo acoso no he tenido, a excepción de mi época escolar. Tampoco tuve excesivo acoso, quizá porque fui bastante hábil. Y aunque lo tuve, no lo voy a ocultar, y más en aquella época, pero no me afectó a mi autoestima porque supe, no sé si con sentido común o me parece un poco fuerte lo que voy a decir, con una buena inteligencia emocional, porque no me quiero poner, es que me gusta ser más sencillito, pero tuve la facultad o la facilidad
de que me resbalaba lo que me decían. Es decir, yo no introyecté, no entró dentro de mi persona lo que me pudieran decir. Me resbaló, es decir, no consentí que me empaparan con su homofobia las personas que me decían cosas. No sé si me explico. En una época, yo tengo 64 años, en una época que evidentemente estamos hablando dentro de una dictadura, etcétera, etcétera. Pero no tuve tampoco, es decir, a mí no me pasó nunca nada. No me pegaron ni nada por el estilo. Sí, se metieron conmigo, porque a veces se llamaban mariquita. Sí. Y esas cosas. Pues claro, pues vale. Luego tuve la enorme satisfacción, y esto es algo personal, pero lo voy a contar. Porque yo vengo de un barrio, yo nací en un barrio humilde. Un barrio humilde, concretamente en aquella época, no lo voy a negar, en el Puente de Vallecas. Un barrio donde la gente toda venía de Andalucía, de Extremadura, etcétera, etcétera, y bueno, pues con un nivel de formación sencillo. Yo fui a un colegio muy normalito. Mis padres no me llevaron a ningún colegio. Podían haberlo hecho, pero no me llevaron a un colegio, ni de colegio religioso, ni a ningún liceo, ni nada. Estudié en un colegio de barrio de medio pelo, poco más. Pero fui el único de toda la casa, de todos los vecinos, que llegó a la universidad. Y que hice una carrera universitaria. Y a mí, al cabo del tiempo, cuando vi que todos los demás no llegaron a casi nada, y podían haber llegado también, porque sus padres se hubieran esforzado, me produjo una enorme satisfacción diciendo, mira, estos que tanto me decían, ¿dónde están? Y la formación que tengo yo. Es decir, nunca he consentido que a mí me haya calado, pero reconozco que en eso he sido afortunado. Sí, ¿me querías decir algo? Sí. Has sido afortunado, por supuesto, por tu inteligencia emocional y tal, eso, pero no es... no es lo habitual. Los que estamos aquí yo creo que también hemos sido afortunados. Claro, por eso estáis aquí. Pero por ejemplo, en el pueblo en el que yo nací, un primo mío, con mucha pluma, muchísima pluma, entró en una depresión crónica y llegó un momento ya que se disfrazaba de mujer y salía por la calle Mayor. Claro. Un primo mío, con el que yo me he criado. Como mecanismo de defensa. Salía por la calle Mayor vestido como de mujer, maquillada y tal y eso. Y un día me llamó mi padre para decirme, oye, que tu primo se ha pasado con las pastillas y ya no está aquí, ¿sabes? Entonces, otro amigo mío también del grupo de los tres a los que nos llamaban maricas, porque además es que destacábamos en el colegio, las mejores notas y todo eso, destacábamos en el colegio y tal, pues se hizo médico, también entró en una especie de depresión y tal y eso, y al ser médico pues él supo muy bien cómo hacer para desaparecer y también se suicidó. O sea, a mi lado dos. Yo soy como una especie de superviviente de aquel grupo, ¿no? Entonces, quería decir con esto, lo tuyo es un caso excepcional, los nuestros posiblemente también. Hay una cosa que es buena y es por buscar ventajas, porque a mí este tema me entristece tanto, porque deja tantas huellas tantas marcas, ¿no? en la personalidad de uno, que luego te tienes que limpiar con un psicólogo, con un psiquiatra, con un psicoanalista, te tienes que limpiar bien. Quería decir que lamentablemente tu caso y el nuestro son bastante excepcionales. Otra apreciación es que creo que las clases intermedias son las más tolerantes. Las más altas y las más bajas son las más intolerantes. Puede ser. Las intermedias son las más tolerantes, las más altas y las más bajas. Las más altas por cuestiones de ideología y las más bajas por cuestiones de incultura, ¿no? Supongo. ¿Y qué más? Bueno, nada más. ¿Cómo te llamas? Ramón. Vale, Ramón. ¿Continúo un poquito? Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Vamos a ver.
dices que puede haber hasta una tercera salida del armario. Pues sí, pues puede ser. Pero yo con dos me conformo. Yo me meto en esta segunda salida de que, bueno, es decir, todo el mundo sabe que yo soy gay, o sea, no... y no he tenido por eso muchas dificultades ni en mi vida laboral dentro del ámbito de los recursos humanos, porque yo tengo dos actividades, la actividad de la consulta y otra actividad dentro del campo de los recursos humanos y tal, que ahora tengo más dejada, puesto que me dedico más al tema de la consulta como psicoterapeuta. Pero en la salida del armario, como os digo, pues es eso, que en las ciudades pequeñas hay que tener mucho cuidado y hay que saber cuándo sales, a quién se lo cuentas y a quién no se lo cuentas. Hay un decálogo que yo saco aquí en este libro de cómo hacerlo. Pues hay gente que a lo mejor si tiene una familia liberal lo puede decir primero en casa, o lo puede decir a un amigo íntimo o a una amiga íntima, a ver cómo reacciona, y luego depende de cómo reaccione ir extendiéndolo. Que lo ideal sería que estuviéramos todos fuera del armario, sí, pero no todo es Chueca, no todo es el Example de Barcelona o Valencia. O sea, hay ciudades muy pequeñas, y si en un Palencia le ha pasado a eso, digamos, esa paliza que le han dado a dos, que además estaban casados, una pareja de... En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, y calculo deciros, un pueblecito pequeño de yo qué sé, de Extremadura o de Castilla-La Mancha. Claro, lógicamente, la autoestima de un joven puede estar tocada. ¿Cómo vamos a tener una buena autoestima si la sociedad no nos acepta? Si estamos viviendo contracorriente. Porque nosotros nos hemos convertido, todos los que estamos aquí, y muchísimos más, en verdaderos atletas de alta competición. Efectivamente, eso es porque estamos viviendo y hemos vivido contra la corriente. La sociedad está hecha para los otros, para los heterosexuales, no para la comunidad LGTB. Entonces tenemos que desarrollar unos mecanismos de defensa, unos resortes, unos recursos que un heterosexual no tiene por qué, porque es que él no tiene ninguna necesidad, pero eso tiene una ventaja cuando lo conseguimos. Y aquí me vais a permitir que sea un poquito soberbio, en el buen sentido. Nos hace desarrollar una inteligencia emocional superior a muchos heterosexuales. También hay otro riesgo, que si no llegamos a donde estamos, nos pueden hundir la vida y podemos acabar con una falta de autoestima, con una depresión, etcétera, 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 o con un estar en el armario casi de una forma acorazada por el miedo. Y bueno, esa es la ventaja que tenemos, porque la autoestima es una percepción emocional profunda que las personas tenemos acerca de nosotros mismos. Es el afecto y respeto que uno se siente por sí mismo. Seremos más inteligentes, menos inteligentes, más altos, más bajos, más guapos, menos guapos. El que yo tenga una alta autoestima no está reñida con la autoestima de los demás. Y una persona que tiene una buena autoestima reconoce que hay personas que valen más que él. No quiere decir que seamos aquí el número uno. No. Es que hay gente que vale más que tú y gente que no vale tanto, pero es que bueno, dentro del respeto a esa diversidad, pues todos somos valiosos. En definitiva, la autoestima es la aceptación total, plena de nuestra manera de ser, sentir y pensar. Si esa autoestima está lesionada, pues se producen daños del acoso escolar.
Y los daños dentro de ese acoso escolar y barrial pues pueden ir desde un bajo rendimiento en los estudios a sentir pues ese rechazo, y que uno se cierra, se autoarmariza, por decirlo, y entonces se puede llegar inclusive al suicidio. Y esto es real. He leído que en Nueva York, lo he leído recientemente, y seguramente vosotros lo habéis oído también, un 40% de los jóvenes que están en la calle deambulando son consecuencia de chicos homosexuales que no han sido aceptados en sus casas y que están, pues dentro de ese colectivo de gente sin techo en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo podemos defendernos de la homofobia y del bullying escolar? Porque claro, hasta ahora yo he estado contando las cosas, pero hombre, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Lo que no nos vamos a quedar es en una actitud de misterio doloroso, soportando los, digamos, el ostracismo y la marginación social de nuestros semejantes, que por su mala educación nos rechazan. Bueno, pues para algunos contar con el apoyo familiar, el decirlo en casa, puede ser muy importante, porque claro, si yo resulta que tengo un hijo que me llega y me dice que en el colegio está sufriendo acoso, primero me entero bien, que me lo cuente, pero me falta tiempo para ir al colegio, entrevistarme con el director, el tutor, el jefe de estudios, y soluciono el tema sí o sí. Entonces claro, el apoyo familiar es fundamental, pero hay veces que no tienes ese apoyo familiar y otros pueden recurrir a un profesor, a un tutor, al director del colegio y contarlo. Lo que sí que es cierto que muchos profesores de instituto y de colegios no quieren saber nada de este tema. No quieren saber nada porque hay muchos colegios en donde, sobre todo quizás más en barriadas humildes, pero tampoco estoy muy seguro, en donde al profesor no se le valora. El profesor tiene que hacer verdaderos esfuerzos por mantener la autoridad en el aula. Si encima de todos esos esfuerzos que tiene que hacer por mantener la autoridad en el aula se encuentra con que tiene que defender del acoso a alguna alumna o algún alumno, el tema se pone más complicado. Sí. Luego, aparte de que pueden haber, que los hay, profesores, el director del colegio, el jefe de estudios y tal, que pueden intervenir, están las asociaciones LGTB, que las hay en toda España. Yo, por ejemplo, aquí en este libro he puesto todas las asociaciones, bueno, y en el Tal Como Somos también, todas las asociaciones que hay en España. Porque si este libro lo lee un chiquito de Palencia, pues a lo mejor en Palencia hay. Y si no es en Palencia, pues la puede encontrar en Valladolid o en alguna ciudad cerquita. O si no, también se puede encontrar unos teléfonos o unos correos electrónicos, aunque cuando hoy día por internet lo vas a conseguir, para buscar ayuda. Entonces las asociaciones pueden echarnos una mano importante y en última instancia presentar una denuncia en una comisaría o ante el defensor del menor. Son posibilidades. Aunque reconozco que no es lo mismo ver esto desde nuestra mentalidad de adultos a encontrarse un adolescente en una situación de esta índole sin tener recursos, resortes o mecanismos de defensa que le ayuden a saberse defender. Un asunto. Sí. Manuel Rubén nos habló de la defensa ante una agresión homófoba y no prefirió que fuese hecha la denuncia ante la comisaría,
sino ante el juzgado de guardia. Puede ser. El juzgado de guardia se lo toma en serio. La comisaría, si encuentras con jefes de policía homófobos, van a evaluar tu situación física y van a guardarlo. El juzgado de guardia lo toma en serio. Pues te agradezco mucho. Hay un seguimiento del Claro. caso hasta sus últimas consecuencias, cosa que la comisaría lo guardan bajo el cajón. Pues te agradezco mucho, Norma, que nos lo digas, porque es una puntualización muy interesante, ¿eh? Y tomo buena nota para cambiar esta transparencia, porque claro, si vas a la comisaría depende qué comisario sea el que te toque y su nivel de homofobia o no homofobia. Entonces, mejor ir al juzgado de guardia. Sí. Una precisión. Cuando se hace una denuncia a la comisaría, es obligatorio, por ley, que esas denuncias las pasen al juzgado. Y el juzgado decide iniciar un procedimiento o no. O sea, no es tanto policía, sino si tú vas directamente al juzgado, ya directamente ya inicias un procedimiento Claro. de juicio. Esa es la diferencia. Puede que haya mejor algún burro por ahí, pero lo que es normal en las comisarías es que todas esas denuncias van a los juzgados y es el juez el que discrimina que si es o no es motivo de iniciar el procedimiento. Pasa con las agresiones. Con las agresiones que se presentan en comisaría van directamente al juzgado. Y algunas se inician un procedimiento. Esa sería la explicación, ¿eh? No, me parece muy bien esta puntualización que habéis hecho, porque, bueno, digamos que tenemos el deber de dar herramientas a la juventud LGTB para que se sepa defender. Yo este libro de la juventud homosexual lo he hecho pensando, por un lado, en los jóvenes y también en los profesores, tutores y directores de colegios, y por supuesto las familias, padres de familia, y para el público en general, pero sí esas personas que, aparte de los adolescentes, están en un contacto más directo con ellos para que los sepan ayudar a canalizar su realidad afectivo-sexual. En este libro, y con esto también quiero acabar, para ver, porque ya llevo mucho rato y queréis preguntar cosas. Estoy pasando 5 minutos y ya me callo, ¿no? Vale. No, que hay música para. No, bueno. En este libro también abordo el tema afectivo-sexual. Y yo digo que, bueno, evidentemente hay personas del colectivo que viven al unísono la sexualidad con la afectividad. Hay otras personas que viven por un lado la sexualidad y por otro lado la afectividad. Yo no entro en juicios de valor de qué es mejor. Personalmente considero que me gusta más, pero esto es una cosa mía, que no tengo yo por qué hacerla extensiva a todo el mundo. Que una pareja sea una pareja cerrada y que tanto el afecto como el aspecto afectivo como el aspecto erótico sexual vayan todos juntos. O sea, no me gusta, no soy partidario de que cada uno vaya por un lado, pero es una opinión mía y no quiere decir que haya otras personas que tengan otros puntos de vista tan respetuosos y tan valiosos como el mío. Toco ese aspecto y hablo con respecto a la sexualidad de algo que está sucediendo que a mí me preocupa mucho, y es el aspecto de las enfermedades de transmisión sexual. Según estudios de CESIDA, hace unos años el porcentaje de adolescentes infectados por el VIH pues era de un 1 y pico %. Bueno, actualmente está casi en el 10. ¿Por qué ha aumentado tanto el número de personas adolescentes infectadas por VIH? Por varias razones. Una de ellas, porque el condón, el preservativo, se deja de usar. 2, porque no hay campañas de información y de concienciación o
de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados cuando se mantienen relaciones sin sin poner mecanismos de seguridad, sin hacer sexo seguro. También hay otro factor, y es que cuando los adolescentes se sienten acosados, baja su autoestima y ya no se protegen. Y eso también lleva a que algunos que tienen una baja autoestima digan, bueno, si pillo el bicho, me da igual. Claro, este sí que es un factor importante. Luego también hay otro, que es que como son muy jóvenes y no han vivido todo el histórico de la enfermedad del VIH, pues piensan que hoy tener VIH para ellos es como si tienen una diabetes, que se toman una pastilla y que ya pues lo tienen todo resuelto. Lógicamente, afortunadamente, hoy día cualquier persona seropositiva que se cuide no tiene por qué tener una mala salud, pero cada 4 meses, 5 meses va a tener que hacerse unas analíticas, va a tener que estar viendo sus CD4, va a tener una serie de condicionantes a lo largo de su vida hasta que no aparezca una vacuna definitiva o una medicación definitiva, y eso conlleva riesgos para su salud. Y también abordo ese tema dentro del libro. Es decir, lo he hecho utilizando un lenguaje sencillo. Me ha costado, para ser tan pequeño, me ha costado casi más que cuando escribí el Tal como somos, que es muchísimo más. Porque me he tenido yo que poner a escribir con un lenguaje sencillito, que al mismo tiempo fuera un lenguaje serio, para que los jóvenes cuando lo lean no se me aburran y digan, vaya peñazo este psicólogo lo que nos ha contado aquí. Es decir, ser capaz de llegarles. Y bueno, pues estoy contento porque mi activismo, y con esto acabo, yo no soy un activista político, con todos mis respetos para los activistas políticos, que tiene que haber de todo. Tiene que haber activistas políticos, tiene que haber activistas jurídicos, tiene que haber jueces activistas, tiene que haber activistas de asociaciones, tiene que haber activistas que nos dediquemos a escribir y que nos dediquemos a temas psicoterapéuticos, porque cada uno lo hacemos como mejor sabemos. Y bueno, mi activismo de toda mi vida pues ha sido el escribir artículos, libros, sacar todas mis opiniones, porque he pensado que con ellas puedo ayudar y que es la mejor manera y la que yo sé hacer para poder ayudar a aquellas personas que lo necesiten. No quiero continuar más, quiero agradeceros vuestro interés, que estéis aquí, y estoy dispuesto a contestaros tantas cuantas preguntas me hagáis. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas en un diálogo. Podéis levantar la mano, anoto un listado y así. Vale. Aquí delante. Primero Ricardo. ¿Alguien más? Sí, pero alguien más después. A ver si alguien más. Bueno, pero luego puede ocurrir. Sí, vale, luego no haya. Solo tengo dos. A Juan. Juani, que era la primera, ha levantado la mano. Así que vamos a portarnos bien, que ya estamos marginando a las mujeres. Juan, la primera. Pues por ahí va. A ver. Por ahí va. No, me ha encantado, muchas gracias por venir y compartirlo. Mi pregunta, o no, tampoco es pregunta, pero bueno, es sobre el lenguaje. Homosexuales somos todas y todas las personas que nos gustan las personas del mismo sexo. Entonces, homosexual incluye a hombre y mujer, sociológicamente incluiría a toda la minoría LGTB,
Pero bueno, por diferenciarlo de bisexual y transexual, tú utilizas homosexual para el varón en algunas veces y lesbiana haciendo la diferenciación. Yo, y bueno, perdón, el burro delante. Muchas mujeres pensamos que cuando se diga homosexual, o se dice homosexual y se incluye a los dos, o si se quiere diferenciar se dice homosexual varón y homosexual mujer, o gay y lesbiana, porque es que parece que la palabra homosexual os la habéis apropiado vosotros y nosotras somos lesbianas, rolleras y el otro tortilleras. Claro, entonces yo sí rogaría a ti como psicólogo, como persona además que tienen más relación en los medios de comunicación, y al resto de los compañeros que lo hagamos así. O sea, si decimos homosexuales, digamos homosexuales varones y homosexuales mujeres, o digamos gays y lesbianas. Si decimos homosexual, yo creo que ya estamos incluidas todas. De hecho, Nueva Magdala es mujeres homosexuales cristianas por esa reivindicación, porque estamos un poco que hasta el gorro de que homosexual sea solamente el nombre de varón, y cuando en televisión ponen, sale el varón y dice homosexual, sale la mujer y pone lesbiana. ¿Qué pasa? ¿Que la mujer lesbiana no es homosexual? Bueno, es un debate además muy largo, ¿no? ¿Quieres terminar o te puedo responder? No, ya. Vamos a ver. Cuando yo escribí este libro, el título me lo cambió mi editora. Me lo cambió con una, vamos, creo que de una forma muy coherente. Porque claro, cuando tú sacas un libro, el título original era La juventud LGTB del siglo XXI. Y me dijo, mira Manuel Ángel, esto es muy largo y además un libro hay que vender. Entonces con este título que le has puesto, creo que te has excedido un poquito. Y vamos a llamarlo La juventud homosexual. Dentro del libro hay una nota a pie de página en la que yo digo que muchas veces, que yo, lo que tú me estás comentando, que el término homosexual lo utilizo indistintamente para hombres y mujeres. Lo que pasa que cuando yo estoy dialogando, a mí me gusta el término gay y lesbiana. El término homosexual lo uso menos, también lo uso. Evidentemente homosexual somos las mujeres y los hombres. Lesbianas sois vosotras y gays nosotros. Esto es cierto, pero aquí entraríamos en un debate de que las mujeres en la sociedad patriarcal, machista, occidental, siempre habéis sido un poco en segundo lugar. Y es que esto desgraciadamente es así. Perdóname el paréntesis, es que has puesto, lo digo porque no lo has hablado, sino que está escrito homofobia y lesbofobia. Sí, si pones homofobia, está incluida la lesbofobia. No, pero las mujeres se enfadan muchas veces y no pongo lesbofobia. Bueno, sí, y yo he querido ser exquisito, pero, que me han montado algún número. Pero es que hay algunas, como hay una que siempre dice la del camino y la de la boina. Bueno, pero es que gracias a Dios bueno, yo lo que sí que os puedo asegurar es que entiendo, Juan y te llamo, sí. Entiendo lo que me dices, comparto tu opinión. Por lo que a mí respecta, yo siempre hago todas estas salvedades que estáis haciendo. En el libro he querido ser tan respetuoso con las mujeres, con las y los transexuales y las y los bisexuales, que estoy hablando continuamente de LGTB. Terminas antes. LGTB, pero hago referencia a todos ellos y hay una nota a pie de página en la que digo esto. Lo que pasa que bueno, el colectivo lésbico pues ahora es, de unos años a esta parte, cuando ha tomado un auge y una vigencia. Y es que yo me acuerdo que en los años 70, cuando surgieron los primeros movimientos en favor de los derechos de lesbianas y de gays, en favor de los derechos homosexuales, pues las plataformas reivindicativas iban dirigidas tanto a las chicas como a los chicos. Bueno, pues en los colectivos
de los movimientos de aquella época no había ni una sola mujer. Porque las mujeres os fuisteis todas, no quisisteis saber nada de los gays, y os fuisteis todas con las feministas. Y las feministas no se portaron muy bien con vosotras. Porque al principio las feministas, no, sí, claro, yo ya lo cuento, porque creo que es importante. Las feministas iban pues con el tema del divorcio, del aborto y tal. Y llegaron otras mujeres con otras inquietudes y con otros aspectos a defender que no encajaban con lo que ellas en ese momento estaban buscando, y las mujeres lesbianas en un comienzo no fueron bien entendidas ni fueron ayudadas, como bien sabes, por el movimiento feminista. Y ya desde ahí todo eso lógicamente se ha superado. ¿Cómo que no? Sí. En un 75%. Bueno, yo voy a decir que se ha superado porque yo soy una persona optimista, y además tengo la sensación que después de esta charla que he dado, en donde he hablado tanto de homofobia y de bullying escolar y de tal y cual, pues me he puesto demasiado serio y un poco penoso. Entonces hay que dar un aspecto más de misterio gozoso, y yo digo que sí, que lo hemos conseguido. Venga, lo dejamos ahí. Otra pregunta. Sí, no es una pregunta, es una puntualización. Pues dígame usted. Sí, doy fe que es verdad que en los colegios mayores hay casos de homofobia. Este concretamente que cuentas no lo es. Por parte del colegio mayor no hubo ni un rasgo de homofobia. Yo era subdirector de ese equipo directivo y no ocurrió así. Entiendo que ni yo puedo dar datos por una cuestión de secreto profesional, como en otras situaciones no lo pudieras dar tú, pero sí puedo dar datos míos personales. Yo entré en ese colegio mayor como subdirector. Conocedores previos de mi condición de homosexual conocían también y han conocido. ¿Conociste a Fermín? ¿Estabas tú cuando estaba Fermín? Era subdirector de ese colegio mayor. ¿En ese momento? Sí, en ese momento. Y yo estuve en el proceso y no es cierto, no hubo homofobia. Ese equipo directivo sabían que yo era homosexual. Me contrataron sabiéndolo, nunca hubo ningún problema. Conocían a mi pareja, nunca hubo ningún problema, y yo he sufrido los lamentos de ese director por ser acusado de homofobia. Nunca fue homófobo. ¿Y por qué le echasteis al chico del colegio? A ver, tiempo. Hay cosas que, lo mismo que entiendo que tú no me vas a hablar si tienes una consulta de tu paciente, yo no puedo hablar de lo que no puedo hablar. Nunca, sí puedo decirte, nunca se le echó por homófobo, por homosexual. Nunca, jamás. Yo estaba, y yo formé parte de esa decisión. No fue así. Luego, si quieres en privado, te lo cuento. Bueno, yo encantado de conocerlo porque es una información muy interesante. Lo que sí te puedo decir, que todos estos datos que yo he aportado me los dio Fermín, y luego además yo he hablado con su abogado. Sí, entonces claro, los datos míos, los datos que yo tengo vienen de ese lado. Evidentemente, cuando hay una situación así, pues siempre hay dos puntos de vista. El punto de vista de la institución que tú representas, del colegio mayor, con todos mis respetos, y la experiencia y el punto de vista del alumno y de la persona, del abogado que lo defendió. Yo ni entro ni salgo a juzgar en juicios de valor. Lo que sí que puedo asegurarte es que Fermín sí lo vivió, como yo te lo cuento en el libro. Sí, y yo puedo asegurar que yo estaba ahí, que no ocurrió así, porque yo estaba, y por lo tanto yo fui acusado de homofobia. Yo, homosexual, con pareja, público y conocedor del colegio mayor. Pues, con lo cual resulta un poco chocante. Fermín y Extraña se fue dando gracias, no se fue con ese sentimiento. Ese sentimiento no se lo llevó, y te puedo decir porque yo estuve en esa conversación. Ese dato no es cierto. La pena es que se ha hecho un juicio popular, y creo que por el nombre del colegio mayor es justo que se diga, y ese juicio se ha perdido porque públicamente el colegio no se puede defender. O sea, ese director no se puede defender públicamente, porque quien llamó eran periódicos y Salva. Y yo no puedo ir, ni yo ni el director, ni a un periódico ni a Sálvame, a contar datos personales de un colegial. Bueno, yo ahí no puedo pero sí se dieron en el juicio, y de hecho el colegio mayor y el director no han sido condenados en ningún momento de homofobia.
y sí se dieron datos en el perfil. Yo te puedo contar, lógicamente, hasta la información que tengo. Y sí te puedo decir que en la entrevista que yo le hice a Fermín, sí estaba enormemente afectado por toda la situación que vivió y que psicológicamente le tocó. No te digo que no. Hasta ahí, que es lo que yo puedo decirte. Puedo decirte porque realmente fue mi experiencia y mi vivencia con él. Pero me resulta, yo te agradezco mucho este comentario que has hecho o esa puntualización y estaré luego encantado que me la cuentes porque, bueno, me vas a... Sí te digo una cosa, sí que, y es obvio y es pueril al mismo tiempo lo que te voy a decir, lo que me vayas a contar quedará entre tú y yo, porque eso era una información que yo la voy a considerar absolutamente confidencial y no haré jamás ningún comentario de la misma. Te lo digo para que cuando me cuentes lo que tú quieras lo puedas hacer con toda la libertad y con toda la garantía de que queda entre tú y yo. Te lo agradezco, pero sí públicamente también decir que no es cierto, puesto si alguien busca el nombre del colegio mayor, que no se lleve esa impresión que se dio la contraria. Bueno, pues estupendo. Muchísimas gracias. Luego me lo cuentas. ¿Algo más? Sí, mira, yo tenía... Bueno, a mí me ha gustado mucho la charla, Pues me alegro. Y tenía dos cosas que preguntarte. La primera es que cuando he leído la definición de homofobia, pues me ha asombrado que la homofobia se hubiera la palabra como que era una conducta obsesiva, ¿no? A mí el término obsesivo, claro, después me ha hecho pensar de que realmente la homofobia en sí, como obsesiva, puede ser enfermedad, pero conductas homófobas, pues hay muchas más, supongo, que no personas catalogadas o diagnosticadas como homófobas, supongo. Claro, yo pienso que el estereotipo que tenemos de chico homosexual o de marica en el colegio se te viene una imagen rápidamente y es una imagen pues peyorativa con unas determinadas maneras de ser, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si hay estudios sobre conductas homófobas en el colegio, las conductas homófobas definidas, como tú lo has dicho, como el chiste fácil, como el comentario, como... Esa es la primera cosa. Y la segunda que te quería preguntar es que he tenido siempre la impresión de que se daba pie en la charla a pensar que era el chico que sufría bullying el que tenía que tomar la actitud activa de acercarse al profesor, acercarse al padre, acercarse al entorno para ser ayudado. Y yo pregunto, ¿hay algún protocolo o hay algún estudio que refleje actitudes por parte del profesorado del centro, la detección previa de conducta homófoba? Es decir, si a un chaval en un aula se le pasa un cuestionario, si a un grupo, seguramente el chaval, como lo recibe de manera pasiva, es mucho más fácil que se detecte la conducta de bullying que no que el chaval tenga que ir directamente a contarse al profesor. No sé si existe algún mecanismo o en tu libro das pistas para que el primer paso lo aporte el profesor, el padre, el educador. Vamos por partes. Con respecto a la primera pregunta que me has hecho de los tipos de homofobia que me has dicho, que bueno, vamos a ver, la homofobia, hay una homofobia mucho más cognitiva, mucho más patológica, y luego también hay actitudes homófobas. Pero es que, no lo he dicho antes, lo comento ahora, a veces actitudes homófobas podemos tener hasta los propios homosexuales. Por ejemplo, los homosexuales, mujeres y hombres, que están en el armario, muchas veces tienen actitudes homófobas que les impiden hasta salir del armario. Con respecto a saber en qué, digamos, qué rasgos homofóbicos se pueden encontrar, los cuestionarios que se realizan
Tú preguntas, por ejemplo, si alguna vez has tenido acoso, qué tipo de acoso, tal, pero ya puntualizar mucho más, ya eso es bastante. Es decir, el saber que ha habido un tal porcentaje de alumnos, porque esos cuestionarios son anónimos, lógicamente. Entonces, el saber qué número de personas, de alumnas, de alumnos, han padecido acoso, eso sí, y saber a cuántas personas quizás han podido llegar a sufrir un acoso físico, hasta ahí podemos llegar, pero no hay, que yo sepa, ese estudio tan riguroso para detectar, para conocer exactamente si ese acoso ha sido un acoso de tipo cognitivo y en qué peculiaridades. Eso, que yo sepa, no lo sé. Creo que no lo sé. Con respecto a la siguiente pregunta que me has hecho, era... Sí, que el chico tenía que tomar... que tomar una actitud activa o no. Vamos a ver, cuando tú pasas un cuestionario, tú se lo pasas a todos. Tú no sabes cuántos homosexuales y cuántas mujeres y hombres, cuántos gays y cuántas lesbianas hay en el aula. Tú pasas un cuestionario y en ese cuestionario tú preguntas si esa persona, si esas personas han vivido experiencias de acoso o han visto a compañeros suyos acosando a otros. Entonces es difícil porque esos cuestionarios son anónimos. Yo de esos cuestionarios no puedo deducir que aquella persona o aquella otra es lesbiana o es gay. Sí, pero mi pregunta era si existe realmente o aporta algún protocolo de actuación en los centros para detectar el bullying homofóbico. Protocolos de actuación, los que tienen hechos más cosas es en un instituto en Rivas, el Duque de Rivas se llama el instituto, en Rivas Vacio Madrid hay un instituto que tiene una... Ha venido aquí a hablar. Claro, hay una tutoría, hay una tutoría que se dedica justamente a trabajar este campo, pero no tenemos, la realidad es que los colegios y los institutos carecen de material y de protocolos elaborados para detectar y para ayudar a las personas que padecen acoso escolar. Eso no lo hay. Pues no. Pero no hay... ¿Sí? Perdón, no sé si Espera, hay una pregunta. vamos a hacer el turno. Ramón. A ver, primero, yo he decidido dejar de ser homosexual porque la palabra no me gusta. ¿Tú mismo? La palabra no me gusta. Es una broma lo que estoy diciendo. Me gusta la gente de mi mismo sexo. Me refiero a que los heterosexuales no son heterosexuales, no se les define como heterosexuales y a nosotros se nos define como homosexuales. No me gusta nada la palabra. Vamos a buscar otra palabra a ver si que la acepten. Luego, la palabra gay tampoco me gusta porque es un anglicismo que creo que no nos define. Homosexual no me gusta porque es hacer de una parte el todo. Y yo, todos nosotros, una parte nuestra es que somos homosexuales, pero las demás somos personas con todo lo que tienen todas las personas, las partes de eso, ¿no? Entonces creo que se hace de una parte el todo en la palabra homosexual. Eso, 1, 2, colegios mayores. Mira, te contesto a este y luego te contesto a la siguiente, porque si no me pasa como con tu compañero, que le tengo que pedir que me recuerde. A mí me parece muy bien, Ramón te llamas, ¿no? Sí. Me parece muy bien tu puntualización. Yo te sugiero una. Dime. Eres un individuo sexual, eres sexual. Porque dentro de la diversidad afectivo-sexual estamos los que nos denominamos gays, las lesbianas, los bisexuales, los transexuales y los heterosexuales. Estamos todos dentro de esa diversidad afectivo-sexual.
Lo que sucede es que dentro de esa diversidad afectivo-sexual, el colectivo LGTB somos un 10%. Somos una minoría muy importante, pero somos aproximadamente un 10%. Entonces, si no te gusta, si quieres ser mucho más aséptico y ser mucho más objetivo, utiliza el término sexual. Eres un viviente sexual, que vas a mantener relaciones afectivas y sexuales con quien tú quieras. Y sucede que muchas veces que hay personas que a lo mejor durante un periodo muy largo de su vida, una trayectoria de su vida, han mantenido una relación heterosexual, y al llegar a los 40 y tantos años, por razones de lo más variopintas, pues han decidido que van a mantener otro tipo de relaciones. Entonces utilizamos el término sexual, y entonces eres una persona sexuada que te gusta mantener relaciones con personas de tu mismo sexo. ¿Te ha gustado? Sí, por supuesto. No, pues ya está. Pero me entendéis lo que digo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero es que... Vale. Pero así me desahogo. Vamos a ver, colegios mayores. Yo tengo 51 años. Yo estudié en un colegio mayor en Madrid. Pero tengo 51 años, o sea, no... Bueno, en aquella época yo salí del armario en mi colegio mayor. Gracias, colegio mayor. Luego te digo el nombre del colegio mayor. No había homofobia. Yo ya no voy a ir, ¿eh? Ya. No había homofobia en absoluto. Pero antes de elegir este colegio mayor, que lo elegí yo, porque si no lo elijo yo, no sé, lo elegí yo, y fue también una casualidad, pues yo pasé por muchos despachos de colegios mayores, con directores de colegios mayores y tal y eso, y también te voy a decir los nombres de los que cuando yo tenía entre 20 y 24 años más o menos, donde había una homofobia clarísima, y te diré luego también los nombres para tu archivo. Colegios mayores. Reflexión, la autohomofobia es la peor que hay, la autohomofobia, ¿no? Yo la he padecido, yo he sido homófobo conmigo mismo, ¿no? Después de mi experiencia en el pueblo, pues yo me fui a una capital que era Palencia precisamente, y entonces ahí dije, yo no quiero vivir en un infierno y tal. Entonces, bueno, pues yo empecé a actuar como un heterosexual, con mi novia, con todo, y ya pensando en casarme y tener hijos y llevar ideas y tal, pero afortunadamente tuve una gran depresión, y después de la depresión me aclaré y dije, ni novia, ni Palencia, ni nada. Hijos, puede ser. Ojalá, me encantaría. La automofobia. Y luego hay otra homofobia muy mala, que es la de los homosexuales contra otros homosexuales. Esa homofobia me parece horrible también. La peor es la automofobia, porque es la que más daño hace. Pero luego está la homofobia de unos homosexuales contra otros homosexuales, que me parece muy dañina. Y por último, a mí este tema, os he dicho antes que a mí me duele mucho, me remueve cosas y tal, y fíjate la edad que tengo. Pero hay que ser optimistas, por supuesto, y tal. Y eso, que el panorama que tú has mostrado no es nada optimista. No es nada optimista, porque vamos, dicen, no es como antes. ¿Cómo que no es como antes? En los institutos de nuestra radio hay unas cosas tremendas, o sea, en cuanto a este tema. O sea, no, pero hemos mejorado mucho en Chueca, barrio de Madrid, en un barrio de Valencia y en un barrio de Barcelona, y lo demás fuera. O sea, Valladolid es una gran ciudad y tú no puedes. Valladolid tiene 400.000 habitantes y no puedes ir de la mano con tu pareja a esto. Bueno, son apreciaciones personales. Después, por último, lo de la autoestima. O sea, esto es como compensar, ¿no? Y es que esto nos hace fuertes. A los supervivientes, a los que hemos sobrevivido, esto nos hace fuertes y nos hace más competitivos.
Y eso es lo que quería decir. Bueno. Y si he ofendido a alguien, le pido perdón directamente. Bueno, voy a intentar responderte. La primera pregunta de que lo peor es la automofobia, estoy totalmente de acuerdo. Yo he hablado de que en el colectivo LGTB hay homofobia, y tú has hecho referencia a la que uno tiene cuando hay ese miedo, cuando hay ese miedo a uno aceptarse. Pero es que eso, por ejemplo, yo que tengo ya un poco más de edad que tú, y que de muchos de los que estáis aquí, en el mundo, cuando yo era jovencito, un homosexual tenía varios caminos para salir airoso entre comillas. Uno de ellos era casarse y llevar una vida de apariencia heterosexual, lo cual se hacía muy desgraciado él y muchas veces a su propia mujer. Había otro camino que era el abocar a una orden religiosa, al seminario, y por esa razón, si el porcentaje de gays en la sociedad es de, por ejemplo, un 5%, los votos serán las lesbianas, tal, dentro de la institución católica ese porcentaje es muchísimo más alto. Es muchísimo más alto porque muchos de los, o un porcentaje, no sé cuántos, pero sé que es bastante más alto, de los sacerdotes y de los monjes y religiosos que por miedo a asumir su verdadera condición, pues tomaron los hábitos. Eso ha supuesto en esas personas serias dificultades de personalidad. Y esa era otra manera de esa autohomofobia, de ese no autorreconocerse, no autoaceptarse. No voy a entrar en ese tema porque daría para otra conferencia, pero creo que todos los que estamos aquí sabemos de lo que estoy exponiendo y lo que se ha dado desafortunadamente dentro de la institución católica, que el porcentaje de homosexuales es significativamente superior al colectivo general de la sociedad. En cuanto a la homofobia del homófobo gay contra otro homófobo gay, pues eso a veces en el argot suena un poco ordinario, pero bueno, lo voy a decir. Se refiere a la mariquita mala. Generalmente son personas que, porque claro, ser homosexual no quiere decir que tenga que ser maravilloso. Hay gente homosexual fantástica y otros que son unos cicateros. Ojo, o sea que ser gay no es patente de coso de que, o ser lesbiana de que sean una bellísima persona. Hay bellísimas personas y los hay que no son nada de bellísimos. Son bastante horrorosos. Y no físicamente, sino su manera de ser y de pensar. Entonces, lógicamente, hay gente que no es buena gente y que ni se ha asumido él como persona, como quien es, su condición, y además se dedica a perjudicar a los que son como él, pues porque hemos caído en ese término que también lo define, de la marica mala. No te lo sé decir mejor, pero sé que me entiendes. ¿Qué más me has preguntado? No, lo último que eso, que nos hace más que nos hacemos más fuertes. Sí, eso ya lo hemos comentado antes, sí. Cuando yo he dicho que nos convertimos en atletas de alta competición. Por buscar lo positivo que también lo tiene. Bueno, ¿alguna cosa más? Era un comentario que había temas que salió antes de Fermín, y era un poco para apoyar lo que ha dicho Ricardo. Conozco a Ricardo, conozco al director del colegio y conozco el caso. No está en el colegio, pero
él lo ha seguido muy de cerca, ¿no? Conozco a la arquitectura hace 20 años. Y bueno, además uno de mis mejores amigos, entonces, bueno, es la persona menos homófoba que se puede uno encontrar, porque ha sido una de las personas a las que era gay. O sea, que eso por propia experiencia, ¿no? Y sé también un poco cómo fue el caso. Entonces, simplemente era para apoyar lo que dijo Ricardo, que en ese caso, bueno, pues hay más puntos de vista que cuantos existen, ¿no? Yo ahí poco más te puedo decir de lo que le he comentado a tu compañero Ricardo, te llamas, ¿no? Poco más puedo decir. Sí, no, simplemente era... pero te agradezco que también expongas tu punto de vista y bueno, hasta ahí puedo comentar, no tengo más argumentos. ¿Sí? Espera un segundito, que estaba Leo. Una cosa, vamos a abrir el turno, porque Leo y contigo terminamos. Y terminamos ya, ¿vale? Alfonso, pues con Alfonso terminamos. Venga. Me gustaría, a lo mejor es erróneo, pero bueno, tal y como lo veo yo en el caso de la residencia que ha salido, yo creo que es bueno también diferenciar. Una cosa es la percepción subjetiva que uno tenga de lo que está pasando alrededor, si me están acusando, y yo lo puedo vivenciar así. Y otra cosa es lo que objetivamente esté o no pasando. Yo creo que a veces mezclamos los niveles. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, porque yo me sienta así no quiere realmente decir que esté pasando. Eso creo que es bueno, no sé, decirlo. En cuanto al tema de la homofobia dentro del mundo gay, el mundo LGTB, no estoy del todo, no tengo tampoco muy elaborado, pero no estoy del todo de acuerdo eso, en la afirmación que se ha comentado, por ejemplo, la mariquita mala. O sea, si se discrimina, si se hace de lado, si me cae mal, no sé qué, no es por ser mariquita, sino por ser mala. Exacto. Porque es una hija de puta. No, es lo que he dicho, No, entonces, pero el tema es no entonces bullying, no es la homofobia a gay, sino que me caes mal, no sé qué, o al viejo que... Yo creo que son diferentes las cosas. Y luego, la pregunta mía, en parte respondida, es si existían programas de prevención dentro del ámbito escolar y del ámbito, bueno, de los institutos, y además, ¿quiénes son qué herramientas tenemos para forzar, para intervenir en ese ámbito? Y luego me parece que, por lo menos mi impresión, tal y como tú lo has planteado, es el joven en que teóricamente lo ideal sería que pudiera recurrir al defensor, no sé qué, no sé cuánto, pero me parece que los programas contra el bullying tendrían que dirigirlos sobre todo al profesorado. Claro. Al profesorado o a los padres, porque el chico tiene ya bastante con que no le pillen, con que lo está pasando mal, entonces por la propia vergüenza es muy difícil que vaya a comprar un libro, por muy bien que esté. Puede, con suerte, bueno, desde internet pues accedo y tal, pero vamos, desde luego dar el paso muchas veces, es decir, no sé si la ayuda tiene que venir tanto desde el chaval cuanto de los elementos, las personas, los grupos, que podamos estar ahí atentos. Es decir, que supongo que será una conjunción, pero creo que sobre todo, claro, es un poco, dice, esto es sobre todo la juventud homosexual para que, bueno, estos no lo van a leer, o sea, pienso yo, porque no, ya está. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Vamos a ver, evidentemente y desgraciadamente no existen unas campañas de prevención del bullying escolar, y más en este momento educativo, y ahí no quiero entrar en ningún tipo de polémica ni confrontaciones, pero si una asignatura como Educación para la Ciudadanía ha sido retirada y tenemos una orientación que es la que en este momento mantiene el ministro de Educación y el gobierno, y no voy a entrar en más polémica, pues claro, entenderéis que estas cosas ni las piensen, y evidentemente también sería ideal que llegara un momento en el que desapareciese la homofobia de las aulas, pero yo me temo que nos queda un camino largo para recorrer. Más preguntas. Que ya me canso. La última ya, quedan dos, ¿no?
Venga. Es una pregunta. En todos los Dime. estudios que hablas de más historias, y el hecho religioso aparece como un elemento diferenciador, especialmente si la pregunta sería, ¿es que existe algún dato para decir que los colegios de orientación católica o religiosa tienen más predisposición al bullying, o las opciones, no sé, si algo que hubiera en ese hecho diferenciador, o no se ha hecho o no existe diferencia? Esa es la pregunta. En primer lugar, creo que no se ha hecho. En segundo lugar, pasa una cosa, que los estudios que se han realizado acerca de bullying se han hecho fundamentalmente en colegios estatales, porque los colegios religiosos, en una inmensa mayoría, se han resistido a este tipo de encuestas, cuestionarios y tal. Es decir, toda la información que tenemos está conseguida fundamentalmente, si no al 100%, pero sí sustancialmente, de instituciones oficiales, es decir, de colegios nacionales, estatales, institutos, etcétera. De colegios religiosos me parece que muy poca información se ha podido conseguir. Y por último, yo quería sacar un tema, bueno, ya última hora, que es el de cómo la homofobia se consigue camuflar a veces en buenos sentimientos, ¿no? Yo estaba escuchando lo del Colegio Mayor, desconozco el caso, y cada uno tendrá su opinión, pero no hago más que pensar que el resultado final es que Fermín, creo que se llama, ¿no? sí. Fermín está fuera del Colegio Mayor, donde Sí. estaba, ¿no? Entonces, hubiera o no hubiera homofobia, la realidad es que ese chico ha tenido que salir del Colegio Mayor. Y me está viniendo a la cabeza un caso de cerca que conozco, de una compañera de trabajo que se va a casar, ha salido del armario a nivel familiar hace muy poquito, y ahora no hace más que recibir recomendaciones, por lo mucho que la quieren, de sus familiares diciéndole que casi mejor no lo diga en el trabajo por lo que pueda pasar. Y ella insiste en que su derecho, si se va a casar, es tener 15 días de vacaciones, y que no quiere renunciar a esos 15 días por miedo. Y no hace más que recibir recomendaciones nada homófobas de que no lo haga, por su bien. Entonces, ¿cómo la homofobia a veces se enmascara de buenos sentimientos, de amor, de protección, cuando en el fondo lo que está haciendo es reforzar el rechazo contra nosotros, ¿no? Y nosotras? Sí. Pero ahí me parece que en el caso de tu amiga puede haber una homofobia enmascarada y también una parte de sentido común. Quiero decirte, si estás trabajando en un sitio en donde por el hecho de ser homosexual, varón, mujer, corres un alto riesgo de que te despidan por otras causas que no va a salir la orientación sexual tuya, es lógico que tengan miedo. Y eso evidentemente refuerza el estar constreñido a un armario, que es malo. Pero es que la sociedad es así. Y hay veces que tenemos que usar el sentido común. Es decir, a mí no se me ocurre ir por según que, vamos, por una aldea pequeña, si cogido de la mano de mi pareja, porque evidentemente me expongo a que me pase algo, por lo menos que me insulten. Te entiendo, pero disculpa que te corte. Funcionaria en una institución donde existen gays con alta responsabilidad, Ya, declarados y abiertamente. Claro. Entonces, en ese caso, sí puede haber. Y lo más importante, decisión personal de yo lo voy a hacer, porque me niego a seguir teniendo vida. Es decir, si tu decisión es esa, no vale o no debería valer por parte de la familia nada más que el apoyo. Te apoyo y adelante. Pero hay un sentimiento también de vergüenza de la familia porque se sepa que su hija es lesbiana. Y ahí tendríamos que analizar, o sea, hay una homofobia quizás ahí muy sutil, pero también hay un sentimiento de pudor, de vergüenza, de que en el fondo también no hay una aceptación, y ahí sí estaría la homofobia. No hay una aceptación de que su hija sea lesbiana y que encima se case con una mujer.
porque le rompe todos los esquemas familiares y toda la estructura familiar que esa gente tiene. Ahí sí. No sé si te he contestado. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. Y me tenéis a vuestra entera disposición. Si en alguna otra ocasión queréis que os cuente algo, porque no tengáis cosas mejor que hacer, pues yo